Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Buenas tardes por ahí. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, Hola, Miss. chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Hola, Cintia, Ángel también por ahí, Luisa, Tracy, Joana, Fátima, Wendy. Miss, buenas tardes. Hola, Milagros. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren bien cada uno de ustedes el día de hoy. Espero que hayan tenido una semana productiva, no hayan hecho sus cosas, hayan avanzado. Ya el día de hoy nos estamos encontrando nuevamente para una sesión más del grado, chicos. Así que vamos a empezar con las actividades que tenemos planteadas o planificadas para el día de hoy, ¿correcto? Muy bien. A ver, vamos a empezar, ¿ya? Vamos a empezar por aquí. Vamos a empezar la sesión, chicos, mencionándoles lo siguiente, ¿ya? Bueno, ustedes ya están al tanto de ello, sin embargo, vale la pena recordarlo, ¿correcto? Hoy y mañana ya está habilitado para que paguen sus mensualidades. Recuerden que mañana es el último día. Mencionarles que por el tema de la puntualidad en el pago de sus pensiones van a estar participando en un sorteo, ¿no? Ya seguramente que ese sorteo ¿qué implica? Implica becas, implica medias becas y además una tablet. Ya el único requisito es el ser puntual en el pago de su mensualidad. Si ustedes ya pagaron, perfecto, ya están en la lista de estudiantes que han ingresado al sorteo. Si aún no lo han hecho, tienen oportunidad hasta el día de mañana para ser parte de esta lista, ¿correcto? Así que ya saben, por favor, hay que ser puntuales con ellos para que también puedan participar del sorteo. Ustedes saben, es un sorteo, ya, así que quizás por ahí alguno de ustedes puede salir ganador o ganadora, tal vez también. Muy bien, chicos. Vamos a empezar entonces ahora sí con nuestra sesión del día de hoy, ya una vez dada la indicación o el recordar los anuncios anteriores. Vamos a seguir trabajando con el área de razonamiento verbal, ¿ya? Entonces vamos a ver un tema bastante interesante y bastante sencillo, pero que a su vez también a veces nos causa un poquito de dificultades, ¿no? Como que a veces nos hace pensar y pensar, sin embargo, es algo que siempre debemos de practicar justamente para que podamos saber cómo manejar lo que vamos a ver ahorita. Mire, vamos a observar para este tema esta imagen que les estoy planteando, ¿correcto? Obsérvenlas, ahí está, ¿no? Un jovencito también que la está observando. Y la pregunta que les planteo en cuanto a esa imagen es la siguiente. Dice, si analizamos la estructura de un edificio, ¿qué parte de dicha construcción, nos dice, se podría determinar, se podría definir o se podría decir que es la principal? Les doy tres opciones: las paredes, las columnas y el piso. ¿Cuál de esas tres opciones consideran ustedes que es, vamos a decir, la parte fundamental que necesitamos para poder edificar un edificio? ¿Cuál? La columna. A ver, ¿quién me levantó la manito por aquí? Cintia, ¿no? Sí, Miss. Ya, Cintia, adelante, Cintia. ¿Cuál sería tu respuesta? Las columnas, Miss, porque son lo más básico. Cualquier casa ¿Por o qué sí? edificio que Son los más quieran. básicos. Miss, el piso. Ya, a ver, vamos por partes. Ya, Cintia, gracias. A ver, Mireli. Las columnas, Miss, porque eso lo podría agarrar las paredes y es el argumento que necesita un edificio. Ya, listo. Kelly, ¿me decías el piso? Sí, Miss. ¿Por qué el piso, Kelly? El piso, porque primero tenemos que ver en un suelo el piso primero para construir una casa. Sin el piso no podemos construir. Ya. Tenemos que ver bien el lugar, más claro. El piso. Ya, Kelly va por el piso. Listo. Valentina. Las columnas, Miss, porque es la base de toda estructura. Las columnas. Listo. A ver, miren, gracias ahí a Cintia, Mireli, Kelly y Valentina. A ver, las paredes definitivamente no podrían ser
el elemento principal de un edificio? Pues porque lógicamente cuando nosotros construimos, si ustedes han construido o cuando han construido sus casas, ¿no? O tal vez por ahí cuando han ido por la calle y han visto cómo van construyendo un edificio, se han dado cuenta que las paredes ya son básicamente una de las partes que ya se hace cuando ya se hizo la estructura, ¿no? Ya simplemente se completa, vamos a decirlo así. Ahora, yo me quedo con dos, con el piso y las columnas, ¿no? Si bien es cierto, Kelly nos mencionaba que el piso es importante, por supuesto, pero más que el piso, en lo que Kelly nos decía era la base, ¿no? La zapata, porque en realidad eso también es una parte fundamental, ¿no? Imagínense ustedes, si yo quiero construir mi casa y no le hago base o no le armo una buena zapata, imagínense ustedes, esa mi casa va a parecer una torre de naipes, ¿no? En cualquier pequeño movimiento de la tierra, esa casa se me va a ir al piso, ¿no? Se me va a destruir, o si es un edificio también. Entonces, esta palabra del piso se refiere básicamente a lo que ustedes cuando caminan se dan cuenta que han hecho un vaciado de, ¿no? Pero vamos teniendo en cuenta eso. Ahí, hola Dalia, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver, espérenme un momentito por aquí que me decían. Jair me decía las columnas, Luisa las columnas, Tracy las columnas, que me dijo el piso, ¿no? Claro. Miren, entonces, nosotros, nos pregunta aquí, ¿no? Si analizamos la estructura de un edificio, ¿qué parte de dicha construcción se podría determinar como lo principal? El piso definitivamente no puede ser algo principal. Es parte de, es necesario, por supuesto, no vamos a decir que no. Pero si un edificio no tiene buenas columnas, van a venir los problemas, ¿no? Así como el ser humano necesita de su columna para poder tener una postura correcta, andar erguidos, ¿no? Etcétera. Eso nos permite tener la posición que tenemos cuando caminamos y nos sentamos y demás. Imagínense ustedes sin columna. Vamos a parecer gelatinas, ¿no? Lo mismo, vamos a decir, esa analogía se puede relacionar a un edificio, ¿correcto? Es más, por eso es que cuando hay ¿cómo le dicen a esto? Simulacros con el tema de los temblores, ¿no? Terremotos y demás, suelen incluso poner entre los puntos de seguridad las columnas, ¿no? Imagínense, ahí también está una parte importante. Miren entonces. A ver, vamos a ver acá, vamos a revisar algunas preguntitas. Ya nos dice, según lo visto, ¿por qué las columnas son lo principal en un edificio? ¿Por qué serán lo principal? Ya más o menos me habían dado como luces, ¿no? Cuando me estaban respondiendo o cuando estaban eligiendo su alternativa en la diapositiva anterior, ¿no? Alguien que quiera añadir, tal vez ahí los que me habían contestado por el chat, ¿por qué consideran que las columnas son en este caso lo principal en un edificio? Cuando hablamos de edificio, chicos, lógicamente no hablamos de un solo piso, hablamos de un montón de pisos, ¿no? Entonces, a ver, alguien más. A ver, Valentina, adelante. Miss, porque las columnas es como el esqueleto del edificio que lo mantiene firme. Ujú. Como el esqueleto, correcto. Miren, una analogía bastante acertada, ¿no? Imagínense, a ver, Cintia. Y es porque le va a dar más soporte y también va a tener más forma, ¿no? Que por lo cual porque el piso y la pared ya son después ya. Eso, porque lo básico son las columnas. Ok. Luisa me dice, las columnas son importantes porque agarran todas las paredes y que no se muevan. Ya, muy bien, Luisa. Kelly. Porque da un soporte y estabilidad, sobre todo seguridad de un edificio, lo que hace fundamental en una construcción. Ok, muy bien, estabilidad y seguridad al edificio, correcto, muy bien, Kelly. Wendy. Yo opino que sobre las paredes, porque las paredes son los que los sostienen a un departamento. Ya, ya, Wendy, ya. A ver, vamos a leer aquí lo que nos dice Verónica.
Me imagino que las columnas, ¿verdad, Verónica? Son soportes para que las cosas no se caigan. Ya, muy bien. Y la otra pregunta les dice, ¿no? Les dice, ¿qué pasaría si cuando ustedes van a construir su casita o su edificio, ¿no? Una casa de 6 pisos, supongamos, no le hacen columnas? ¿Qué pasaría si no le ponemos columnas a nuestras construcciones? Mireli. Se terminaría cayendo, Miss. Ya, se terminaría derrumbando, cayendo, listo, Cintia. No tendría ningún sentido, Miss, porque tampoco avanzaría nada, no pondrían ningún ladrillo, porque no tiene sentido, mejor dicho. Ya, Kelly. Miss, tendría consecuencias graves. Tendría un colapso, se cayera más dicho, habría daños. Ya, ok, muy bien, habría daños. Valentina. No tendría resistencia y se derrumbaría fácilmente, Miss. No tendría resistencia, ¿no? Correcto. A ver qué me dicen por aquí. Luisa se cae tras si no hay balance, no hay equilibrio, correcto. Dalia se caería con un pequeño movimiento, correcto. Si un edificio, una construcción, no tiene columnas, esa construcción va a ser como si fuese, no sé, se tratase de una construcción de papel, ¿no? Porque como por ahí lo han dicho, no habría equilibrio, no habría soporte, o un movimiento simple y sencillo, ligerito, eso ya se vendría abajo, ¿no? Entonces, miren, dentro de una construcción, cuán importante es las columnas, ¿no? Y ustedes me dirán, profesora, pero ¿eso qué tiene que ver con lo que vamos a ver, no? ¿Qué tiene que ver con razonamiento verbal, profesora? Hoy día vamos a tener clases de ingeniería, ¿no? Tal vez por ahí. Y justamente para ir relacionándolo con nuestra área, les planteo la pregunta. Cuando nosotros hablábamos de unas construcciones, hablábamos de columnas y demás, ese ejemplo, cuando decíamos, ¿no?, que las columnas son la parte más importante de una construcción, porque le da la estabilidad, el soporte, ¿no?, para que se pueda hacer esa construcción de manera adecuada, correcta. Ese ejemplo se relacionará cuando nosotros hablamos de texto. ¿Qué opinan? ¿Se relacionará cuando hablamos de texto? ¿Creen que se relaciona, chicos? A ver, Valentina, adelante. Yo creo que sí, Miss, porque cada texto tiene su estructura y un edificio también tiene su estructura, pues. Ya, muy bien, muy bien. Cintia. Yo también creo que sí, Miss, porque cada edificio está diseñado, que por lo cual también tiene su estructura. Ya, muy bien. Entonces, el edificio, sí, me dice Luisa. ¿Cómo crees tú, Luisa, que se relaciona el texto con una construcción, por ejemplo, no? A ver, los demás también. A ver, Cintia y Valentina nos dicen que sí por su estructura, ¿no? Porque así como el edificio tiene una estructura sólida, estable, ¿no? Equilibrada, un texto también tiene una estructura, ¿no? También tiene una estructura. Ahora, cuando nosotros hablamos de texto, no es algo ajeno a nosotros, ¿no? Nosotros tenemos contacto con varios tipos o diversidad de textos todos los días y todo el tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿qué es el texto para ustedes, chicos? De manera personal. A ver, para mí, ¿qué es el texto? ¿Cómo yo puedo definir un texto? Ojo, para eso no hay necesidad de ir y buscar en internet, como les digo. Ustedes tienen roces con textos, por supuesto. Cuando hablan por WhatsApp, cuando por ahí revisan alguna red social, tienen interacción con textos en todo momento, chicos. Mireli, sí, porque estamos hablando de las estructuras de un edificio, ¿ya? Mireli, Clever me dice las estructuras son lo más importante, ¿ya? Valentina. Miss, el texto es un párrafo, algo que se puede hacer de muchas maneras, de ideas, sentimientos o algo que uno quiera compartir con una persona. Ya, ok, Valentina. Kelly.
Pues el texto es una comunicación que se utiliza para expresar nuestros pensamientos, ideas o sentimientos, una forma de comunicación hacia la otra persona. Ya, Valentina, muy bien, Kelly. Valentina ya participó, me parece, ¿no? A ver, Ashley. Profesora, para mí el texto es diferentes tipos de palabras o que forman un significado. Ya, muy bien, Grace. Mis buenas tardes. Para mí el texto es dar información de ideas y el texto hay diferentes tipos de texto que quisieras dar, quizás uno para informar, otro para saber, otro para narrar. Hay diferentes tipos de textos lo que podríamos dar nosotros. Gracias. Gracias, Grace. Tracy me dice, para mí el texto es como dar una información o ideas. Miren, qué curioso y qué diversidad y qué bien la forma en cómo lo definen, ¿no? Y sí, el texto es todo eso, ¿no? Ya vamos a ir trabajando. A ver, Dalia, me dices un conjunto de palabras con diferentes significados. ¿Ya? Vamos bien, por ahí me hablaban de ideas, de sentimientos, de información, ¿no? Miren lo que es un texto y la forma en cómo nosotros podemos ir definiéndolo. A ver, Anderlis, un texto es un conjunto de enunciados, palabras, oraciones o párrafos organizados con un propósito comunicativo. Ajá, ya por ahí lo estamos limando más la idea. Muy bien, chicos. Miren, el texto es algo, como les dije, o con lo que siempre estamos trabajando, siempre estamos leyendo, estamos escribiendo. Y todo texto, como por ahí nos lo decía Anderlis, persigue una intención comunicativa, tiene un propósito comunicativo. Un texto no se hace por hacer o simplemente porque sí, sino que tiene una intención. Entonces nosotros, cuando hablamos de texto, vamos a el día de hoy identificar el tema y las ideas principales que podemos encontrar en un texto. ¿Ya? Vamos a trabajar eso. Cuando ustedes han leído un cuento, una nota tal vez periodística, informativa, una receta, etcétera, porque hay muchos tipos de texto, todo texto persigue y tiene un tema y también tiene ideas principales dependiendo de qué tipo de texto sea, ¿correcto? ¿Para qué ustedes el día de hoy van a aprender a identificar el tema y la idea principal? Para que de esa manera ustedes puedan comprender el texto con mayor certeza, ¿no? O sea, una lectura mucho más enriquecedora, sea una lectura que sea comprendida, o sea, que ustedes lo comprendan, porque muchas veces pasa que a veces nosotros leemos, sí, pero no entendemos lo que hemos leído. Nos ha pasado, por supuesto, ¿no? Ahí ustedes hagan memoria cuántas veces han leído y al final parecía, ¿no? Que sí estaban siguiendo la ilación de, pero de un momento a otro se daban cuenta que como si todo se les hubiese borrado y decías, oye, pero yo lo leí, pero ¿qué decía? No me acuerdo, ¿no? Y te bloqueabas ahí un poquito. Clever me dice, el texto es una forma de comunicación, así las personas. Ya, sí, es una forma, sí. Entonces, miren, chicos, el texto, vamos a tomar en conclusión todo lo que ustedes me han expresado. Y sí, para empezar, el texto es una unidad. ¿Qué significa unidad? Uno. Ya el texto es uno solo. Este texto está conformado por enunciados, por oraciones, que están organizados, tienen un orden, además tienen coherencia, ¿correcto? ¿Por qué? Porque ese texto, si no está organizado, si no es coherente, yo les pregunto, ¿ustedes lo podrán entender? Si un texto no está organizado correctamente, si un texto no tiene orden, si un texto no tiene coherencia entre las ideas, tu lector podrás entender lo que ese texto te quiere transmitir. ¿Se te hará sencillo? No, ¿verdad? O sí lo entenderían. Yo hago un texto y yo les digo, el consumo de manzanas aporta vitamina C al cuerpo humano. Los delfines son los animales más inteligentes de la vida marina. Practica el fútbol, que el deporte es vida. Y yo les digo, esto es un texto.
¿Ustedes realmente podrían comprender y decirme, sí, profesor, ese texto me habla de tal cosa en específico? No, ¿verdad? Tendríamos dificultades. Tracy, no se entendería. Claro. No, profesora, pero acá me habla de la manzana, luego me está hablando del delfín, luego me está hablando del fútbol, tal vez más adelante me está hablando de la diabetes, más adelante de la contaminación de la agua, más adelante me está hablando de la anemia, más adelante me está hablando de la deserción escolar. Total, ¿no? ¿Cuál de todos estos es realmente lo que usted quiere trabajar? ¿No? Y por ahí habría confusión. Entonces, un texto tiene propiedades textuales justamente que ayudan y hacen posible que nosotros como lectores podamos entender lo que ese texto nos está tratando de transmitir. Recuerden entonces, chicos, el texto sí es una forma de comunicación ordenada, estructurada, con coherencia, con sentido, y esto es lo que hace posible que nosotros lectores podamos entender lo que el texto nos está transmitiendo. ¿Listo? Entonces, miren, un texto está conformado por un título, está conformado por un tema y está conformado por una idea central. Mire, cuando ustedes han leído textos, se han dado cuenta que los textos tienen títulos. Mentira, profesor, hay textos que no traen títulos. Y es cierto, les doy la razón. ¿Por qué motivo? Porque probablemente en una de las preguntas de comprensión les van a decir, indique cuál sería el título adecuado para el texto. Y ustedes tienen que elegir cuál es el título. Pero eso sí, chicos, puede haber textos que no les traigan título, pero no van a encontrar textos sin tema. El tema es una de las cosas más importantes que tiene un texto. ¿Y qué es el tema? El tema básicamente es el asunto principal que se desarrolla en todo el texto. Profesor, el título de mi texto dice, ¿cómo prevenir la anemia? Tú al leer el título ya te vas haciendo una idea de lo que puede tratar ese texto y dices, ¿no? A ver, si el título les dijese eso, chicos, ¿cómo prevenir la anemia? Yo les pregunto, ¿qué inferirían o qué pensarían? ¿De qué creen que les va a hablar el contenido de ese texto? Si tiene ese texto por título, ¿cómo prevenir la anemia? ¿Cuál será el contenido? Todavía no lo leen, todavía no leen el texto, simplemente leyeron el título. Y el título les menciona, ¿no? ¿Cómo prevenir la anemia? ¿Cuál creen ustedes que va a ser el contenido de ese texto? Ese texto les hablará de practicar vóley y fútbol. Valentina. Las recomendaciones para prevenir la anemia, Miss. Correcto, muy bien, Valentina. Les está hablando de la anemia, ¿no? Claro, si el título dice, ¿cómo prevenir la anemia? Y ese es mi título, profesora, yo me hago una idea, digo, tal vez me va a hablar de algún tipo de alimento, ¿no? Algún tipo de, como nos dice Valentina, ¿no? De recomendaciones. Ashley. Yo creo que nos hablaría en sí de la anemia, causas de la anemia, cómo prevenir la anemia y pues consejos también. Una reflexión. Una reflexión, ya. ¿Cómo prevenir la anemia? Ya. Claro, ¿no? Entonces, por ahí alguien venga y me diga, no, a ver, profesor, el título dice cómo prevenir la anemia. Ya ese texto me va a hablar, profesora, de que debo jugar básquet. Nadie me va a decir eso, pues, ¿no? Porque nosotros lo miraremos y diremos, pero si el título no te menciona nada de deporte, te está hablando en específico de la anemia, ¿no? Y todas las ideas que se nos vienen a la cabecita van a relacionarse con la anemia. Entonces, el tema es ese asunto principal, es lo más importante, es eso de lo que se va a hablar en todo tu texto. Tu texto puede tener 20 párrafos, pero los 20 párrafos van a hablar de un único tema, chicos. Ya tiene una idea central, por supuesto. La idea central es básicamente una oración, o la idea principal es una oración donde ustedes van a encontrar la información, vamos a decir, la más importante de todo el texto, donde les va a dar la idea general y de esa idea principal se van a ir deslindando otras ideas a modo de explicación, que nosotros solemos conocerlo como ideas secundarias, ¿no? Esas secundarias apoyan y respaldan a la idea central.
Y un título que, bueno, pues no es el nombre del texto, por decirlo en otras palabras, ¿no? Y es justamente este título el que muchas veces nos ofrece o nos hace anticiparnos, ¿no? Muchas veces, incluso tal vez por aquí les gusta leer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Profesora, yo suelo leer una obra por mes o siempre me gusta ir, pues, ¿no? Cuando voy al mercado, pasar por una librería, siempre me gusta como que mirar, ¿no? A ver qué obras hay. Y me llama o me dejo llevar mucho por el título de la obra. Si el título me atrapa, lo compro, ¿no? Por ejemplo, porque el título es el nombre, nos llama, nos atrae, y eso es lo que hace que de alguna forma u otra ya nos hagamos pequeñas hipótesis sobre ahí ese texto probablemente me hable de, ¿no? Y ya luego cuando uno lo lee, uno va comprobando esa hipótesis, ¿no? Si hemos acertado, si por ahí nos hemos alejado. Entonces, miren, para entender un poquito más el tema, muestro lo siguiente. Vamos a analizar este interrogante. Nosotros sabemos que el corazón, que el órgano, el corazón, es una de las partes más importantes que posee el cuerpo humano. Eso nosotros lo sabemos. Sabemos que es un órgano vital, ¿correcto? Pero ¿qué sucedería, chicos, si alguien viene y nos arranca el corazón? Si yo voy en todos ustedes y les saco el corazón del cuerpo, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería la consecuencia? ¿Cuál sería el efecto? ¿Qué pasaría con nosotros? Si alguien nos saca el corazón, Kelly, nos morimos, por supuesto, ¿verdad? Alguien va y nos arranca el corazón hasta aquí, hasta ahí nomás llegamos, ¿verdad? Ya no Dejaríamos de existir, Miss. Claro. Dejaríamos de existir. Muy bien, Joana. Acá hasta aquí nomás, profesora. Usted me arranca el corazón, aquí mi vida se acaba. Y es cierto, porque el corazón es el encargado de ¿qué? ¿Qué hace el corazón? ¿Cuál es la función del corazón, chicos? A ver un poquito de biología. El corazón es el encargado ¿de qué, Valentina? Muy bien, Tracy. Bombea sangre, Miss. Correcto, muy bien. El corazón se encarga de bombear la sangre, oxigenar el cuerpo, ¿no? El corazón es el encargado de que esa sangre se pueda llevar por todo nuestro cuerpo, desde los pies hasta la cabeza. Cuando nos los arrancan, nuestro cuerpo deja de funcionar y por lo tanto desfallecemos, ¿correcto? Lo mismo sucede cuando nosotros hablamos del tema. Si nosotros no tenemos el corazón de un texto, ese texto simplemente no existe. Me explico. Así como en nosotros, así como en el ser humano, el corazón es el órgano vital, en un texto, su órgano vital es el tema. Un texto sin tema no funciona, no existe. Sí o sí, todo texto que ustedes lean va a tener un tema. Todo texto que ustedes puedan leer, chicos. ¿Ya? Todo texto que ustedes lean tiene un tema. ¿Correcto? Ahora, ¿qué hago yo, me dirán ustedes, profesora, para yo poder identificar el tema de un texto? Para que ustedes puedan identificar el tema de un texto, se tienen que hacer la pregunta, ¿de qué trata el texto? Esa es la pregunta de cajón, chicos. Para que ustedes puedan identificar ello es importante eso. Ahora, seguramente ustedes recordarán que en la etapa de primaria, cuando nosotros nos preguntaban, a ver, ¿de qué ha tratado el texto que has leído? Nosotros siempre hacíamos un resumen, ¿no? Desde que ha empezado, desde había una vez hasta el fin. ¿No? Pero en realidad lo que buscábamos no era hacer un resumen, sino ser directos e identificar el tema del texto que estamos o del cual estamos leyendo. ¿Listo? Por ejemplo, yo aquí tengo un texto. El texto dice, el carnaval en el Perú es una fiesta y celebración pública que tiene lugar días antes de la Cuaresma católica, por lo cual es una fiesta movible, que a lo largo del Perú tiene diversas manifestaciones locales que hacen distinto de lugar en lugar, pero que tienen en común el sentido lúdico y alegre de la festividad. Miren, un texto bien chiquitito. ¿Ya? Entonces yo me pregunto, o me preguntan, a ver, ¿de qué trata ese texto? ¿Cuál será mi respuesta? ¿De qué trata ese texto, chicos? De manera directa. ¿De qué trata? ¿De qué nos habla? ¿O de quién nos habla?
Muy bien, Tracy. Muy bien. Del Carnaval del Perú, Miss. Correcto. Directo, chicos. Aquí, cuando ustedes les pregunten el tema, por favor, evítense estar dando una, ¿cómo decirlo? Una explicación extensa, porque aquí lo que se busca no es muchas palabras, sino ser directos con lo que el texto nos está solicitando. Si te pide identificar el tema, si te dice de qué trata el texto, esa pregunta de por sí ya te está indicando que quieres saber el tema de ese texto. De frente, en este caso, el carnaval en el Perú. En otros casos, no sé, podría ser, ¿no? Los deportes antiguos, podría ser, no sé, la contaminación acústica, por ahí puede ser, la natación, no sé, la diabetes, etcétera. El tema, chicos, no tiene verbo, es una frase nominal. Si ustedes se dan cuenta, el carnaval en el Perú no tiene verbo. Profesora, ¿qué es el verbo? El verbo es toda la acción: correr, cantar, saltar, bailar, gritar, empujar, lavar, planchar, limpiar, ordenar. Eso es verbo. Pero cuando tú pones el tema, por favor, de frente, pero no me utilices verbos. ¿Está bien? Si por ahí alguien me hubiese dicho, profesora, ahí la respuesta es: el carnaval en el Perú es una fiesta, ya definitivamente lo descarto. Porque hay, en esa respuesta del Perú, el carnaval en el Perú es una fiesta, ya me estás utilizando verbo. El verbo es la palabra es, del verbo ser. Por ahí estás leyendo un texto de enfermedades, etcétera, ¿no? Y te preguntan el tema y dices, las enfermedades son, o las enfermedades que causan, o las enfermedades causan la muerte. Ya me usaste verbo, descartar. ¿Correcto? Recuerden eso, por favor. Identificar el tema, chicos, les va a permitir poder comprender cuál es incluso la intención del autor, va a ayudar a ese entendimiento. Si tú, por ejemplo, imaginemos que ese texto es más extenso, supongamos unos 5 párrafos. Tú ya identificaste que el tema es el carnaval en el Perú, vas a saber que toda la información que tú encuentres en esa lectura, en ese texto, se van a orientar a hablarte exclusivamente del carnaval en el Perú. Te pueden dar características, costumbres, te pueden indicar fechas, te pueden indicar tal vez platos típicos, etcétera. Pero todo orientado, enfocado en el carnaval en el Perú. No te va a hablar de otra cosa que no sea eso. Igual, cuando ustedes en algún momento redacten un texto, ustedes también tienen un tema. Sencillo, profesora, y para muestra un botón. Cuando ustedes en algún momento han hecho una solicitud, algún documento tal vez para justificar alguna falta en el trabajo, hacer un pedido al colegio de sus hijos, etcétera, ustedes redactan ese documento formal con un tema. Profesora, mi hijo ha faltado 15 días al colegio porque ha estado mal y yo necesito presentar una solicitud de justificación, ¿no? Para una justificación, perdón, para que a mi hijo le puedan tal vez tomar sus exámenes, porque justo esas semanas han sido sus exámenes del bimestre. Haces tu documento y tu documento se enfoca en justificar la inexistencia de tu hijo. Tú en ese documento no le cuentas al docente o al director cuántas veces has llegado tarde al trabajo, cuántas veces tal vez te ha dejado el carro o cuántas veces te has quedado dormido. No, tú le cuentas o le haces mención del motivo del por qué tu hijo ha faltado, ¿no? Entonces tienes un tema. Lo mismo cuando nosotros conversamos. Entonces, cuando nosotros hablamos de tema, chicos, esto se vincula exclusivamente al asunto principal. Una vez que tú tienes el tema, cuando lees y cuando escribes, va a hacer que ya no te vayas por las ramas, mejor dicho, ¿no? Que te enfoques, que te centres en lo que tienes que trabajar. Por ejemplo, a ver, veré aquí. Yo tengo este texto. ¿Listo? A ver, yo tengo este texto. A ver, ¿alguien me ayuda a leerlo, por favor? ¿Alguien me ayuda a leerlo? A ver, Cintia, te escuchamos.
Los relatos que componen la mitología griega fueron inicialmente de naturaleza oral, ya que en muchas cosas son previos a la invención de la escritura. Estos relatos eran recitados por bardos o aedas y posteriormente plasmadas versionados por escrito. Algunos de ellos son también la fundación de la literatura griega, en particular los poemas épicos y Homero, cuyos sucesos ocurren alrededor de la guerra de Troya, 1250 a.C., según Heródoto, y también los poemas de Hesíodo sobre la génesis del mundo y de los reinos griegos. ¿Terminó, creo, Miss? La teogonía y los trabajos y 10. Eso sería el último. Ok, gracias, muchas gracias. Miren, un texto pequeño e importante. Aquí la pregunta es, ¿cuál será el tema, chicos? Tienen 4 alternativas. La fundación de la literatura griega, los relatos orales de la mitología griega, la Ilíada y la Odisea o los relatos orales de los griegos. ¿Cuál será? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál consideran ustedes? Tracy la B me dice. Ya. Tracy va por la B. Los demás, a ver, ¿por qué alternativa? A ver, María. María, por ahí. ¿Cuál sería tu respuesta, María? Fundación de la literatura griega, Miss. Ah, ya, la alternativa A. Listo, María. Muy bien. Mireli, ¿cuál sería tu respuesta? La A, Miss. La A también. Valentina, ¿cuál sería tu respuesta? La B, Miss. La B, ok. Cintia, ¿tu respuesta? La D, Miss. La D, uy, ya. Mire, tenemos la A, la B y la D. Correcto, dice, los relatos que componen la mitología griega fueron inicialmente de naturaleza oral, ya que en muchos casos son previos a la invención de la escritura. Estos relatos eran recitados por bardos o aedas y posteriormente plasmados o versionados por escrito. Algunos de ellos son también la fundación de la literatura griega, en particular los poemas épicos de Homero, la Ilíada y la Odisea, cuyos sucesos ocurren alrededor de la guerra de Troya, 1250 a.C., según Heródoto, o también los poemas de Hesíodo sobre la génesis del mundo y de los reinos griegos, la teogonía y los trabajos. Bien, la A me dice la fundación de la literatura griega. Si yo digo que ese es el tema, yo asumo que toda la información del texto está enfocado en cuándo se fundó la literatura griega, quién fundó la literatura griega, qué periodos comprende, qué es la literatura griega, quiénes son los representantes de la literatura griega. Pero les pregunto, ¿la información del texto se está enfocando exclusivamente a hablarnos de todos esos datos que les menciono? No, Miss. No, ¿verdad? No se está enfocando a eso. ¿Se menciona? Sí se menciona en la parte cuando nos dice, algunos de ellos son también la fundación de la literatura griega. Son también, o sea, es un segundo punto. No es lo primordial en ese texto. Ahora, ¿qué más me dijeron? La D, ¿no? Los relatos orales de los griegos. Si yo marco la D, relatos orales de los griegos, yo entiendo que en el texto me está hablando de qué griegos han hecho esos relatos, cómo y dónde los han tal vez recitado. Entiendo que me va a dar nombres de griegos que son los que han resaltado, han sobresalido en esta época, sus obras, qué obras han recitado. Entonces, les pregunto, en el texto nos está hablando de o se está centrando en darnos esa información de quiénes han sido esos griegos, todas sus obras, dónde han hecho sus recitales, etcétera. ¿Sí o no? ¿Nos da esa información? ¿Se centra exclusivamente en esos datos? No, Miss. No, ¿verdad? No, Y Miss. correcto, por ahí los que me dijeron la alternativa B, los relatos orales de la mitología griega. Es más, es la primera oración, la primera línea nada más lo tiene.
Los relatos que componen la mitología griega fueron inicialmente de naturaleza oral y bueno, de ahí les viene dando una explicación, ¿no? Dando incluso algunos datos, etcétera, que apoyan los relatos orales que son o se enmarcan en la mitología griega. Mitología. ¿Listo? Entonces, chicos, nosotros cuando trabajemos con el tema, por favor, hay que prestarle mucha atención y mucho cuidado justamente a ello. Y una vez que ustedes hallen el corazón del texto, créanme que lo demás va a ser más sencillo. ¿Listo? Hasta este punto con el tema, ¿alguna duda, pregunta, consulta o algo que quieran añadir tal vez alguno de ustedes? ¿Algo adicional que quieran tal vez agregar? ¿Nada? Ok. No, No, listo. Pasamos con el siguiente punto, que es la idea principal. Para eso vamos a analizar esta imagen de aquí. Esta imagen es bastante conocida porque creo yo que todos hemos visto, esta serie, yo creo, todos, ¿correcto? La pregunta es, ¿qué sucedería si el chavo se retira del programa? ¿Qué pasaría con ese programa? Imaginemos, ¿qué pasaría si ese personaje se retira, se saca, Valentina? creo que en primer lugar todo se acabaría porque el título dice el Chavo del 8, entonces si quitaríamos al Chavo ya como no habría nada, pues. Claro, ¿no? El profesor el Chavo del 8 y sin Chavo, entonces ¿de qué estamos hablando, no? No habría sentido, me dirían ustedes. ¿Correcto, Valentina? Si nosotros retiráramos al Chavo, pues lógicamente esa serie perdería su sentido, ¿no? Porque hay que entender que este personaje es el personaje principal. Puede existir o estar Kiko, Don Ramón, puede estar el señor Barriga, la Popis, doña Florinda, doña Clotilde, lo que ustedes quieran. Pero sin el Chavo, pues definitivamente se pierde el sentido. ¿Correcto? Lo mismo sucede ya en un texto cuando nosotros retiramos o no consideramos a la idea principal, ¿correcto? Como les había mencionado, la idea principal es una oración que contiene la información importante, la que vamos a decir resume toda la información que se va a desarrollar en el texto, ¿no? Entre todas es la principal. Sobre esta idea principal salen sus ramas, y esas ramas son las ideas secundarias, que son las encargadas de desarrollar lo que la idea principal nos está planteando. ¿Correcto? Si nosotros en el texto eliminamos a la oración o a la idea principal, ese texto va a perder sentido. ¿Ya? Ese texto va a perder sentido. Y como es una oración, recuerden eso, por favor. Es una oración. Hay que tener cuidado. Cuando vamos leyendo, vamos por ahí practicando técnicas de lectura, ¿no? Un subrayado, por ahí tal vez un parafraseo al cosadito, un sumillado, y por ahí vamos a identificar a la idea principal. Por ejemplo, ¿cómo hallamos la idea principal? En principio tienes que identificar tu tema. Supongamos que mi tema es la tuberculosis. Supongamos que mi texto me está hablando de la tuberculosis. Yo tengo que identificar la idea principal a través de la pregunta. ¿Qué se dice del tema? O sea, ¿qué se está diciendo de la tuberculosis? ¿No? Y la respuesta es esa oración que me dice lo siguiente, por ejemplo, ¿no? La tuberculosis ha causado muchas muertes en el mundo. Perfecto. Probablemente las demás ideas secundarias me van a hablar de cuáles son, pues, ¿no? Me va a dar tal vez datos estadísticos, me va a hablar tal vez de cifras por países, etcétera, ¿no? Ahora, la idea principal, chicos, siempre, como es una oración, y recuerden que una oración está conformada también o está incluida dentro de un verbo, ¿no? Entonces, ahí no va a haber ningún problema. En la idea principal, si hay verbo, no hay problema. ¿Correcto? Está bien. Entonces, hay que recordar eso. El tema no tiene verbo, pero la idea principal sí lo puede tener, con normalidad y todo bien. ¿Correcto? Ahora, la idea principal puede afirmar o puede negar algo.
supongamos tu texto te está hablando del consumo de alcohol o de drogas. Y la idea principal que por ahí vas a encontrar te menciona que el consumo de alcohol y drogas en adolescentes causa daño o genera dependencia, y esto hace, supongamos, que los adolescentes empiecen a optar por actitudes negativas, ¿no? Entonces, o te dice que no consumas drogas y alcohol porque eso te genera dependencia. Entonces, la idea principal o va a negar o va a afirmar. Eso depende del contenido del texto que estás leyendo, pues, ¿no? Lógicamente. No todo o todas o siempre las ideas principales van a afirmar las cosas o no siempre van a negarlas. Esto va a depender del contenido. Por ejemplo, yo aquí tengo un texto, ¿ya? A ver, ¿quién había leído? Cintia, ¿no? A ver, ¿quién más me puede ayudar con la lectura de este texto para que me puedan entender? María, adelante, María. Hola, hola. Sí, se te escucha, María, adelante. El origen de la música está en los sonidos de la naturaleza, el rumor del viento en las ramas, el murmullo de las aguas y los gritos de los animales crearon en el hombre primitivo el sonido de la armonía. La percusión de la piedra, de la madera y de los sonidos que se producían al construir las chozas o labrar armas fueron otros indicadores sonoros del trabajo. Así aparecieron los instrumentos de percusión, tambores, caparazones de ciertos animales, huesos, etc. Todo esto se remonta al tercer milenio antes de Cristo. Muy bien, María, muchas gracias. Miren, ¿cuál sería la idea principal? Tenemos 4 alternativas. A, dice, los sonidos de percusión se remontan a muchos milenios. B, el origen de la música se relaciona con los sonidos de la naturaleza. C, la música es la manifestación de la naturaleza. O la D, los instrumentos de percusión aparecieron hace mucho tiempo. ¿Cuál será la respuesta ahí, chicos? ¿Cuál será la idea principal? ¿Cuál será la idea que resume todo lo que el texto nos ha dicho, Valentina? ¿Cuál sería tu respuesta? La B, Miss. La B, ya, muy bien, Valentina. Wendy. La A. La A, ok. Mireli. La B, Miss. ¿La B o la D, Mireli? La D. La D, ya. Cintia. La B, Miss. La B, ok. Tracy me dice la C. María creo me había dicho la D. Ya. Listo, vamos a ver. Dice, el origen de la música está en los sonidos de la naturaleza. El rumor del viento en las ramas, el murmullo de las aguas y los gritos de los animales crearon en el hombre primitivo el sonido de la armonía. La percusión de la piedra, de la madera y los sonidos que se producían al construir las chozas o labrar armas fueron otros indicadores sonoros de trabajo. Así aparecieron los instrumentos de percusión, tambores, caparazones de ciertos animales, huesos, etc. Todo esto se remonta al tercer milenio antes de Cristo. A ver, si yo marco la D, los instrumentos de percusión aparecieron hace mucho tiempo. Primero hay que analizar el texto. El tema, lógicamente, ¿cuál es? ¿Cuál es el tema? Antes de hablar de idea principal, ¿cuál es el tema? La antigüedad de los instrumentos de percusión, Miss. Ya. Valentina. El origen de la música, Miss. Correcto, el origen de la música, de frente, ese es tu tema. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la idea principal? ¿Cuál de esas oraciones está resumiendo toda la información del texto? Ten en cuenta que en tu texto te está hablando del viento, del agua, de los animales, te está hablando de la piedra, te está hablando de la madera, te está hablando de, en este caso, de los huesos, de los caparazones, de animales, en este caso de las tortugas, ¿no? Todo eso pertenece a la naturaleza. Todo eso. Entonces, si yo marco, los instrumentos de percusión aparecieron hace mucho tiempo, ¿ustedes creen que esa alternativa, que esa oración me está, en este caso, resumiendo
toda la información que se está practicando? No, Creo Miss. no, ¿verdad? Claro que no, correcto, muy bien, muy bien, muy bien. Alternativa B, muy bien, por ahí los que me están contestando. Me dirán, profesora, ¿por qué la B? Vamos a la B. Dice, el origen de la música se relaciona con los sonidos de la naturaleza. Y eso es cierto, ¿no? Profesora, ¿por qué? ¿Qué sonidos de la naturaleza? En el texto te está desarrollando, las ideas secundarias se están explicando, te están hablando del sonido de las ramas, te está hablando del murmullo de las aguas, de los gritos de los animales, te está hablando, en este caso, de la percusión de la piedra, te está hablando de la madera, te está hablando también de lo que son los caparazones de animales, te está hablando de los huesos, y todo esto se engloba, o todo eso ha hecho posible que el hombre primitivo como que empiece a desarrollar este lado de la música, ¿no? De la armonía. ¿Se vincula? Por supuesto, ¿no? Entonces, hay que entender ello. Está bien, una vez que nosotros identificamos el tema, que en este caso fue el origen de la música, ya me voy dando cuenta a ver qué rasgos me está o a qué se está enfocando mi texto, ¿no? Y por ahí voy a identificar, ¿ya? ¿Cuál es la idea principal que o a raíz de esa se van a ir construyendo, se van a ir deslindando las ideas secundarias. Las ideas secundarias, aunque no lo he mencionado en sí a fondo, son aquellas oraciones que se van a encargar de explicarte, de ejemplificarte, tal vez por ahí, o ampliar la información de la idea principal. ¿Ya? Como les dije, si la idea principal resume, ¿no? A manera general, la idea o la información más importante del texto, es porque esa información se va a explicar, se va a detallar, se va a ejemplificar después o antes también, para que sea posible que tu lector comprendas el mensaje de ese texto. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta ello. ¿Correcto? ¿Se entendió, chicos? ¿O hay alguna duda o alguna consulta tal vez adicional por parte de ustedes? ¿O algo que tal vez quieran preguntar o algo que tal vez no ha quedado claro y sería bueno tal vez retroalimentarlo para que se pueda entender? Entonces, ¿todo claro, chicos? ¿O hay alguna consulta? ¿Todo está bien? ¿Todo está claro entonces? ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? Ya los que me están dando like por ahí, listo, perfecto. Muy bien, entonces, chicos, datos importantes a tener en cuenta o tips tal vez por ahí. Lean con atención. Al momento de desarrollar sus lecturas, por favor, no caigan en el error más común, que es agarrar el texto y leerlo porque sí, y ya la primera lo marco y me voy, ¿no? Nosotros cuando leemos tenemos que darnos el tiempo de poder, en este caso, analizar el texto que tenemos en la mano. ¿Correcto? Hay que darnos un tiempito, ¿no? Profesora, yo estoy saturada durante la semana, pero tal vez por ahí hay un momento del día en el que tal vez una horita, media hora te puedes sentar tranquilo, tranquila, y puedes agarrar tu texto, leerlo con tranquilidad, entenderlo, porque solo así vas a asegurar un marcado correcto de respuestas. ¿Está bien? Entonces, chicos, ¿hay alguna consulta por parte de ustedes, tal vez con lo visto el día de hoy, con lo que ha sido el tema y con lo que ha sido la idea principal? ¿Hay alguna consulta, duda, nada? No, ¿verdad? Bien, entonces yo les voy a preguntar algo a ustedes y como siempre les he dicho, hay que levantar la manito, ¿ya? Aquí está. Muy bien, chicos. ¿Qué han aprendido el día de hoy? Estas son preguntas también para una autorreflexión. Y lo que yo busco es la respuesta personal de ustedes. ¿Listo? ¿Qué aprendimos o qué aprendieron el día de hoy, chicos? ¿Qué aprendimos o qué aprendieron el día de hoy? A ver. Mireli. Sobre las estructuras de un texto. Ya, muy bien, Mireli, sobre las estructuras de un texto. Valentina. Miss, primeramente, claramente la estructura del texto y cómo sacar lo que es el título, el tema central, su idea principal. Ok. Ya, muy bien, Valentina. Kelly. Profesora, hemos aprendido a identificar los textos, analizar para luego marcar una respuesta correcta. Ok, muy bien, Kelly. María.
Bueno, lo que yo le he entendido es que hoy día hemos aprendido a identificar un título de un texto. Cuando de repente el texto no tiene título, podemos leyéndolo más o menos saber y que el título es expresamente eh, descriptivo en pocas palabras de lo que trata. El tema central, que es la idea clave, ¿no? De todo el texto y también era La idea principal. la idea principal, que es corta, puede ser una oración, pongamos, ¿no? Ujú, Y que es sobre de lo que nos quiere dar a entender el texto. O sea, cuál es la idea en la que se nos da todo el contexto del texto. ujú. Muy bien, María, muy bien. Cintia. Cintia. Sí, Miss, disculpa. Adelante, Cintia. Lo que yo aprendí hoy fue sobre cómo tenemos que primero dirigirnos o buscar, si no hay texto, si no sabemos de qué tema puede ser, ya sea un cuento o algo, ¿no? Primero ver de qué se está tratando el tema para así poder sacar el texto, después verlo su introducción. Eso es lo que yo aprendí, Miss. Ok, muy bien, Cintia. Muy bien, gracias. Entonces, ¿cómo hemos aprendido eso, chicos? ¿A través de qué? A ver, ¿a través de qué, chicos? ¿A través de qué? Mireli. A través de leer un texto. Ya, muy bien, Mireli. A ver, Tracy me había respondido. A saber qué es un texto, tema, idea principal, un título. También identificar el tema. Muy bien, Tracy, muy bien. Cintia. Leyendo, Miss. Si no Leyendo. podemos leer, no podemos entender de qué se trata el tema. Ok, muy bien. Valentina. Aprendí entre imágenes y ejemplos, Miss. Ok, muy bien, Valentina. Ahora les pregunto, en la vida cotidiana, ¿para qué les será útil haber aprendido sobre el texto, sobre identificar un tema, una idea principal? ¿Para qué les va a ser útil? Cintia. Para poder narrar ya sea un documento, para poder dar a conocer de repente el tema, alguna queja que tú puedes tener como personalmente, para que tú puedas dar tu introducción total y dar a conocer qué es lo que te molesta al respecto y de esa manera tú dar a hacer entender a la otra persona. Ok, Cintia, muy bien. Grace. Profesora, sobre qué será útil, podría ser útil para nuestra vida cotidiana, ya que podríamos dar información acerca sobre un tema, explicar detalladamente sobre qué trata ese tema, informar a las demás personas para qué les podría ser útil o para precaver o prevenir de lo que estaríamos hablando de cualquier tema o texto que tengamos. Gracias. Gracias, Grace. María. Bueno, Miss, yo creo que también nos podría ser útil, pongamos, si nos gusta redactar, podemos de repente hacer artículos periodísticos, también de repente, si nos gusta de repente escribir, podemos hacer cuentos, podemos hacer relatos, ¿no? Ya que sabemos que para formar un texto necesitamos un título, necesitamos un tema principal y una idea principal. Entonces, puede servirnos para escribir libros, le repito, puede servirnos para redactar textos, incluso para hacer pequeñas reseñas. Pongamos que ahora se hace en internet, ¿no? Ok, María, muy bien. ¿Y Valentina? Miss, entre también tener un mejor desarrollo personal entre tantas circunstancias que nos da la vida. Ok. A ver, Kelly, ampliar conocimientos, desarrollar creatividad y, a ver, denme un minutito, y pensamientos críticos, correcto. Muy bien, chicos, gracias por el espacio que se han dado el día de hoy. Con eso estamos finalizando el bimestre. Cuídense bastante, ya nos estamos reencontrando para el próximo bimestre, ¿correcto? Bien, chicos, buenas tardes con cada uno de ustedes y hasta la próxima. Cuídense, chicos, hasta luego. Hasta luego, Miss, cuídate.